Polémica ha generado el rechazo de 60 recursos de protección contra el alza de ISAPRES por parte de la Corte de Apelaciones. El tribunal aseguró que las prestadoras de salud están ejerciendo una facultad legal. Bueno, y queremos conocer más detalles sobre este tema, entender bien por qué este cambio. Para eso nos acompaña el director jurídico de Segal, Rodrigo Zamur. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Buenos días. ¿Qué cambió, Rodrigo? ¿Qué cambió para que escucháramos el año pasado esta cantidad de recursos y a todos nos iba bien? Presentábamos esta protección y era aceptado, y ahora de repente de un día para otro 60 recursos. Sí, en realidad no ha cambiado nada. Esto es una sala de las muchas que tiene, de las 12 salas que tiene la Corte de Apelaciones de Santiago, que en su convicción, con sus ministros y los abogados integrantes que pudieron haber en esa oportunidad, entraron en la convicción que el alza no era arbitrario, es decir, que se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 197 y 198 del decreto con fuerza de ley número 1 del año 2005, que es el que regula esta adecuación que realiza la ISAPRES. Esos requisitos, en la medida en que fueran sumamente objetivos, sería re fácil que los fallos fueran automáticos, digamos, o casi automáticos. Claro. Ahora, no conozco los requisitos, pero entiendo que si hay cierta diferencia de una sala a la otra. Son variables económicas que las ISAPRES tienen que justificar muy detalladamente que este plan requiere, además de la variación que realiza mediante la UEF, que requiere una adecuación del plan base. Pero realmente las ISAPRES, ¿qué es lo que hacen? Ellos presentan la carta de adecuación, la famosa carta de adecuación que a todos nos ha llegado, donde ellos dicen que sus costos, producto de los análisis del año anterior, han aumentado las prestaciones médicas, supongamos en las clínicas. Pero no, la Corte ha determinado en su gran mayoría que esto no es justificable porque en ningún momento están dando, números duros o variables duras que hagan interpretar a la Corte la convicción de que efectivamente las pobres ISAPRES están cayendo en un desfase con estos planes de salud. Entonces, el 99,9% de los fallos siempre han sido favorables. ¿Pero por qué las ISAPRES de alguna manera como que aplauden esto y podría crear esto un precedente, por ejemplo, de alguna forma? Podría crear un precedente, pero estamos seguros los abogados que vemos el asunto de ISAPRES y Segal como servicios legales de que esto no va a ocurrir porque la Corte Suprema va a poner en orden esta situación, porque queda la opción del recurso de apelación ante la Corte Suprema y ellos van a determinar por la larga jurisprudencia que hay en esto de que el fallo debería ser a favor de los cotizantes y no de las ISAPRES. Ahora, Rodrigo, este es uno de los temas que ha generado noticia en el mercado de las ISAPRES, pero también hay otro que tiene que ver con las costas de los juicios. Sí. Y ahí se estandarizó de alguna manera una baja en el precio que fija la Corte, como los costos que debe pagar la ISAPRES por la tramitación precisamente de estos recursos presentados por los usuarios. Claro. ¿Eso qué efecto va a tener al momento de solicitar estas tramitaciones? ¿Podríamos ver una baja definitivamente? ¿Podríamos ver una retirada de abogados que se dedican a este tema? Es un tema preocupante porque la Corte en este caso, y en mi opinión personal, y me hago muy responsable de ello, ha fallado en favor de las ISAPRES y no en favor de los cotizantes. Porque muchas personas hablan y dicen que este es un negocio para los abogados, pero en realidad esto no es un negocio para el abogado. El abogado hoy en día es el que trata de que se imparta justicia con el cotizante y es un trámite que al parecer es muy fácil, pero en realidad es un trámite engorroso que tiene que hacer el abogado. ¿Qué tendría de malo que fuera un negocio para el abogado? Porque los abogados, en realidad no tendría ningún... Los abogados no son los llamados a impartir justicia, son los tribunales. Lo que pasa es que en realidad siempre malamente se ha visto al abogado como la persona que hace negocio de los problemas ajenos, pero en realidad esa es la labor, es una buena labor del abogado, es... obviamente, realizar un oficio, ser remunerado por este oficio y defender al usuario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos acá, antiguamente teníamos 130.000, digo antiguamente porque anterior a estos 130.000 eran 80 y la Corte en la convicción subió las costas a 130.000. Hoy en día está en 50.000 pesos. Como comprenderá, 50.000 pesos no va a ser atractivo para muchos abogados y por ende lo que se busca con esta baja es que se reduzca el número de recursos y obviamente favorecer a las ISAPRES, que en realidad en ningún momento produce un menoscabo. Ellos hablan de 25.000 millones de pesos que se realizan en costas. Pero yo quiero hacer un simple ejercicio matemático. Son 1.400.000 cotizantes aproximadamente. Los recursos en el año exageradamente podrían llegar a 160.000. O sea, si nos ponemos a medir, las ISAPRES con la sola adecuación tienen más que justificado y esto es un negocio redondo para ellas. Ahora, Rodrigo, quizá, y no por defender a las Cortes, pero quizás lo que quieren las Cortes, más que fallar
a favor de las ISAPRES es bajar su propia carga de trabajo. Por supuesto. En el sentido en que de repente supimos que esto se puso de moda, ¿no es verdad? Esto se corrió la voz de que estos recursos de protección eran en general bien acogidos por las Cortes y todos nos pusimos a presentar y en las Cortes llegaban miles y miles y miles de casos. Quizás el llamado es al legislador a por vía de ley dejar claro esto, de manera que no tengan que estar los tribunales fallando y conociendo recursos de protección repetitivos todos los días. Bueno, antiguamente nosotros siempre hablamos de lo mismo, de que debería legislarse respecto a esto para que no ocurriera. Pero así tenemos ejemplos como la Corte de Apelaciones de Antofagasta y la Corte de Apelaciones de Concepción, que tienen costas elevadas. Y si ustedes buscan, el nivel de recursos que tienen es mínimo. ¿Por qué? Porque las ISAPRES que tienen sede allá o que en sus cartas ponen la palabra Concepción o Antofagasta para que sea competente la Corte, simplemente no realizan alzas. Así tenemos varias que no vamos a mencionar. Porque no es rentable. Porque no es rentable. Claro. Si las costas fueran elevadas, por supuesto las ISAPRES pensarían si mandan la famosa carta de adecuación y si la llegasen a mandar, la mandarían con variables cuantificables que realmente la Corte accediera a las peticiones de Ahora, ellos. Rodrigo, ¿cómo se calculan las costas? Porque tampoco es posible, no me suena como justo, que el solo manipular las costas vaya poniendo incentivos para los abogados para presentarse en esas causas o para las ISAPRES para no subir. O sea, las costas se supone que es el costo de tramitar un juicio, tiene que tener algún parámetro más o menos objetivo para su cálculo. Pero lo realizan los tribunales y en este caso lo realiza la Corte de Apelaciones. Por una petición de las ISAPRES se otorgó que fueran 50.000 pesos. Ellos son los que lo determinan. Pero no tiene que fundamentar la Corte una decisión de ese tipo. Es que es una decisión plena de la Corte. Nosotros no nos podemos meter. Nosotros consideramos que 50.000 pesos por un recurso que en su práctica dura 3 meses y el giro del cheque podría llegar hasta un año fácilmente y a veces más, 50.000 pesos en cierta medida resulta una burla. Efectivamente, cualquier usuario podría presentar un recurso de apelación, o sea, un recurso de protección, perdón, sin la necesidad de un abogado. Sí. Pero nosotros sabemos que la gente no tiene tiempo y requiere una persona que lo represente y que haga justo su derecho. Y para eso están los abogados. Ahora, Carlos, respecto al proyecto de ley que se está tramitando y la reforma a la ley de ISAPRE, ¿podrían solucionar estos problemas definitivamente? Claro, esto se podría solucionar. Se podría solucionar estableciendo variables objetivas y no que la ley sea tan ambigua, porque la ley dice que tiene que acreditar de alguna manera, pero realmente ellos, las ISAPRES, consideramos nosotros los abogados, han hecho un negocio, a pesar de que digan que el negocio lo hacemos nosotros, han hecho un negocio porque un 10% de las personas reclaman y un 90% les aumentan el plan. Sí. Entonces yo les quiero hacer el siguiente ejercicio y reflexión. Si a nosotros se nos aumentara en 5% el plan todos los años, más la variación de la UEF, ¿qué va a pasar con ese cotizante cuando tenga con nuestro sistema de pensiones que jubilar y tenga que pagar su ISAPRE y resulta que su ISAPRE ha aumentado en un periodo, vamos a suponer, de 20 años, un 300%. No, o sea, no va a tener que ir a nuestro sistema público, que nuestro sistema público no va a ser capaz, de absorber esa cantidad de gente. Porque no podemos negar que el sistema público, pese a que lo han mejorado, tiene muchas falencias en relación al sistema privado. Sí. Entonces, esto es un llamado a las personas a decirle: pague hoy y salga mañana. Ahora, a propósito de llamado, Rodrigo, ¿qué le decimos a la gente que está recibiendo hoy una carta de ajuste y que vio las noticias que están las Cortes negándolo y que bajaron las costas? ¿Cuál es la recomendación? ¿Seguir acudiendo a los abogados a que acudimos el año pasado? Yo creo que es necesario que nosotros los chilenos hagamos valer nuestros derechos. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Todos deberían presentar el recurso de protección, para que esto no sea un negocio para las ISAPRES y para que la Corte tome conciencia, por una parte, de que esto ellos deben regularlo de alguna manera para que no sea un negocio ni para unos ni para otros. Y que realmente la Corte se encargue de hacer valer los derechos de los cotizantes. Bien, Rodrigo, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN en Chile. Buen día. Hasta luego.